revelado en Ezequiel, el sagrado valle de los huesos secos y el milagro de la redención divina en el 31 año del exilio de Joaquín, rey de Judá, la mano del Señor vino sobre Ezequiel, el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. En aquel tiempo oscuro, cuando Jerusalén caía en ruinas y su pueblo clamaba por redención, el Espíritu de Dios lo llevó a un vasto valle, un paisaje desolado cubierto de huesos secos, un reflejo del sufrimiento y desesperanza de un pueblo que había olvidado su identidad y su pacto con el Señor. Allí, donde los ecos de la historia resonaban en un silencio aterrador, Ezequiel contempló la magnitud de la devastación que había caído sobre Israel. Mientras una brisa cálida del desierto acariciaba su rostro, una pregunta penetrante resonó en su interior: ¿vivirán estos huesos? Era la voz del Creador, cuya presencia envolvía el valle lleno de muerte. Desde lo más profundo de su ser, Ezequiel sintió el peso de la incredulidad que oprimía su corazón. «Oh Señor Dios. Tú sabes», respondió tembloroso, confesando su propia duda y la desesperanza del exilio. En ese momento, su obediencia se convirtió en la primera chispa de fe en medio de la penumbra, abriendo la puerta a un nuevo comienzo. La atmósfera era densa con promesas no cumplidas, las memorias de las alianzas de Dios con Abraham, Isaac y Jacob brillaban en medio de los huesos marchitos. Ezequiel escuchó entonces la orden divina: profetiza sobre estos huesos secos. El mandamiento surgió como un eco poderoso, y a medida que su voz resonaba en el aire, se sentía un nuevo impulso, como si el cielo mismo se abriera para inyectar vida en lo inerte. «Huesos secos, oíd la palabra de Jehová», proclamó con la autoridad de un profeta. Y en ese instante, se desató un ruido inusual, un crujir que pareciera estar tejido con hilos de esperanza. Los huesos comenzaron a unirse, de manera sorprendente y desconcertante. Tendones, carne y piel los cubrieron, pero aún faltaba algo: el aliento de vida. Ezequiel, ahora enardecido por el poder de la promesa, sintió la urgencia en su corazón y clamó al Señor. «Profetiza al aliento, hijo de hombre». Con cada palabra de la orden divina, una brisa fresca comenzó a soplar desde los cuatro vientos, trayendo consigo una alegría que hacía vibrar al valle. «Ven, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Con cada sílaba que articulaba, el profeta sentía el aliento divino fluir a través de él, y un viento poderoso se convirtió en el mensajero de lo sobrenatural. Al pronunciar esas palabras, los cuerpos dejados atrás empezaron a resonar con vida. El valle que antes era una fosa de muerte ahora se transformaba en un vasto ejército resurgido, revitalizado y lleno de vigor, listo para llevar el mensaje del Señor a un mundo oscurecido por la desesperanza. ¿Podía ser verdad que el Dios de toda vida podía restaurar lo que había sido destruido? Ezequiel, con el eco de promesa sobre su corazón, apenas podía contener la emoción y la inquietud. La historia de la redención apenas comenzaba, y en el aire quedaba suspendida una nueva pregunta: ¿cómo el pueblo de Israel avanzaría en este camino hacia la vida que Dios les había prometido? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y el Señor habló nuevamente a Ezequiel, quien aún contemplaba el milagro de los huesos resucitados. «Hijo de hombre», le dijo, «estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, estamos cortados de nuestra parte».
El peso de estas palabras reverberó en el corazón del profeta, pues comprendía que la restauración del valle no solo se limitaba a la resurrección física, sino que representaba una vida nueva para un pueblo desolado. Ezequiel, convencido de la visión que había tenido, se armó de valor y se dispuso a declarar la abundancia de la promesa del Señor. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. La determinación del profeta resonaba con la esperanza del pueblo, mientras que el eco de su voz se tornaba un himno de vida en medio del silencio del valle. A medida que Ezequiel proclamaba la palabra del Señor, una poderosa conexión se formó entre los cielos y la tierra. El aliento divino se sintió en el aire, como un fuego inextinguible al que se le daba vida. Las palabras del profeta llevaron consigo la promesa de una vuelta a la patria prometida, un regreso que traería consigo una nueva relación con Dios y renovadas promesas. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová he hablado y lo he hecho, declaró con fervor. De pronto, el viento parecía cargar con la voz del mismo Dios, resonando en los corazones de quienes esperaban. Aquellos hombres y mujeres que habían perdido toda esperanza comenzaron a sentir un profundo movimiento en sus almas. Temerosos pero animados, miraban hacia el horizonte, percibiendo que la promesa no solo era un eco distante, sino una realidad palpable, acercándose a ellos. Sus corazones latían con una renovada expectativa, ¿sería esto un nuevo comienzo? No obstante, Ezequiel sabía que el camino hacia la restauración estaba lleno de desafíos. En el espíritu del profeta surgieron las palabras de advertencia. No olvidéis el camino de la iniquidad que os llevó lejos de mí. Debéis volver al pacto, mi corazón se aflige cuando os alejáis. Un prudente recordatorio a las generaciones futuras que, aunque el Señor estaba dispuesto a restaurar, el arrepentimiento y la obediencia eran vitales para recibir las bendiciones prometidas. A medida que las visiones de redención emergían, la sombra de lo que estaba por venir sobrepasaba la emoción del presente. Ezequiel recibió una revelación profunda, no solo se trataba de la restauración física de un pueblo, sino que anticipaba también un Mesías que un día vindicaría a Israel y transformaría al mundo. La promesa de un nuevo pacto dividió la niebla de la desesperación que cubría el corazón del pueblo. No será como el pacto que hice con vuestros padres, fue la voz íntima en su corazón, que aseguraba un futuro donde su gente conocería a Dios de manera personal, donde Él escribiría su ley dentro de sus corazones. La expectativa de lo que estaba por venir era intensa, y mientras Ezequiel miraba al pueblo resurgir, sentía el palpitar del plan divino envolviendo con gracia toda la tierra. Así, el eco de la promesa resonaba con fuerza, y el Señor decía, aún haré cosas que no has imaginado. Esa llamativa invitación a la fe era un recordatorio ante un mundo en crisis. Ezequiel, lleno del Espíritu, comprendía que Dios estaba a punto de hacer algo aún más grande de lo que podía concebir, lanzando un desafío a su pueblo, ¿estás listo para abrazar la vida que viene? Con el cielo como telón de fondo, el profeta se preparaba para liberar una verdad aún más poderosa, y en las sombras de los huesos revividos, comenzó a vislumbrar el verdadero cumplimiento de la redención. La historia de la esperanza apenas empezaba a revelarse, y en esa revelación se encontraba la esencia de la gracia divina, extendiéndose hacia un futuro radiante que aún aguardaba su momento para brillar. Ezequiel se encontraba aún en el eco de la proclamación divina cuando su corazón fue invadido por una conmoción súbita. Un profundo silencio llenó el valle, y los murmullos cesaron poco a poco, como si toda la creación esperara por la palabra que estaba a punto de revelar. La luz del cielo se filtraba suavemente sobre los huesos resucitados, y Ezequiel, sintiendo la gloria del Señor, recibió una nueva instrucción. Y el Señor me condujo a un lugar sobre las montañas de Israel, comenzó a relatar Ezequiel en una voz profunda, resonante.
Allí vi la tierra desolada, las ciudades asoladas y los vestigios de la adoración que una vez existió. Pero en medio de la cicatriz de la devastación, había semillas de esperanza, brotando cercanas a las piedras. A medida que él observaba, un nuevo mensaje comenzó a cobrar vida. Así dice Jehová el Señor, yo haré que esta tierra florezca, y traeré paz a las ciudades. La riqueza de las naciones las inundará, y mis elegidos adorarán ante mí con corazones renovados. Con cada palabra, Ezequiel sentía que el viento, que una vez trajo polvo y desaliento, ahora se transformaba en un soplo de vida restauradora. Mientras el profeta hablaba, comenzó a ver visiones de las tribus de Israel que se reunían, cada una llevando en sus corazones las historias de liberación, añoranza y anhelo de cercanía a su Dios. Las multitudes aparecían como ríos que, juntos, se precipitarían hacia la casa del Señor. Ciertamente, las generaciones que se levantan entre ellos serán un testimonio a las naciones. Recibirán mi mandato, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La revelación de la nueva tierra y la nueva relación con Dios se convirtió en un torrente de consuelo. El pueblo, antes disperso y perdido, empezaba a entender que había algo más que la mera restauración física. En este nuevo pacto, exclamó Ezequiel, habrá una transformación más allá de las circunstancias. Mi ley será un faro en sus corazones, guiándolos para siempre. Y no solo verán, sino que también sabrán que soy Jehová. Se dio cuenta entonces de que la restauración de Israel era un reflejo de un plan más grandioso, la venida de aquel que sería llamado el Príncipe de Paz. Ezequiel, en ese momento, conoció con claridad que su mensaje trascendía su tiempo. Un Mesías vendrá, susurró el alma del profeta en lo profundo. Él uniría a los corazones de todos los pueblos bajo un solo estandarte de amor y reconciliación. Mientras su voz resonaba con el anuncio de esperanza, el cielo pareció abrirse, reflejando la gloria de Dios en un espectáculo luminoso. Las mismas nubes que una vez ocultaron a su pueblo ahora se llenaban de luz. Ezequiel sabía que el futuro de Israel estaba aún escondido en los propósitos eternos del Señor, como un misterio aguardando ser revelado. El eco de su mensaje se arrastraba como un fuego persistente. No solo seré su Dios, sino que en su angustia y dolor, estaré presente, proclamó. Las sombras de la desesperación deben sucumbir ante la luz de la redención. Al contar estas visiones, un despertar ensombreció el corazón del profeta. El camino hacia la restauración será pisado por pasos de fe, y aquellos que crean verán que la gloria de Dios se manifiesta en ellos. La gran cosecha está en el horizonte, pero solo el tiempo revelará la plenitud de su llegar, reflexionó. Con su espíritu ferviente y sus ojos llenos de fe, Ezequiel observó hacia el futuro. Aún así, añadió con cautela, deberéis estar atentos, porque, en medio de la restauración, el enemigo no cesará en sus intentos de desviar la atención del pueblo de su propósito divino. La verdadera batalla por sus corazones aún debe pelearse. Y así, con ese pensamiento reverberando en su ser, el profeta se preparaba para compartir el siguiente mensaje, uno que ofrecería a su pueblo la comprensión más profunda de lo que vendría. Cuando el pueblo comprenda este nuevo pacto, entonces, Jehová traerá su salvación definitiva. Mas, ¿serán los corazones dispuestos para recibir tal regalo? Las palabras de Ezequiel resonaron con una pregunta, una invitación que se elevaba hacia las nubes. El plan que se tejía en el corazón de Dios seguía oculto, revelándose poco a poco, como una joya en un lecho de piedra. La promesa de la llegada del Mesías aún aguardaba el momento de su cumplimiento, y Ezequiel sabía que esa revelación estaba próxima, dejando al pueblo con la exquisita tensión del misterio divino. Y fue entonces que el Señor habló nuevamente a Ezequiel, diciendo, Hijo de hombre, profetiza sobre los vientos. La voz del Altísimo resonó como un trueno en el corazón del profeta, y él, obedeciendo a la orden divina, levantó su voz en medio del silencio reverente de la mañana. Así dice Jehová, vientos, ven de los 4 puntos de la tierra y soplad sobre estos muertos, y vivirán.
En ese instante, un viento poderoso comenzó a soplar, llevando consigo el aliento de vida a los huesos que estaban dispersos en el valle. Ezequiel sintió como el soplo divino recorría el aire, trayendo consigo una promesa de restauración. Oh, qué espectáculo al ver cómo la carne comenzaba a revestir aquellos huesos, y cómo la piel cubría aquellos cuerpos una vez sin vida. Los huesos, que antes estaban muertos en sus transgresiones, tomaron forma y se levantaron como un ejército imponente. Ezequiel estuvo ante la visión de una multitud reanimada, un testimonio palpable de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Y he aquí que ellos estaban vivificados, dijo el profeta, y una gran multitud se levantó en la tierra. La visión del valle lleno de cuerpos se convirtió en un símbolo de la esperanza restaurada, y el profeta sintió un gozo profundo al proclamar el mensaje: este es el pueblo de Israel, que dice, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza se ha perdido, estamos completamente cortados. Pero la voz de Jehová había traído aliento a sus almas y esperanza a sus corazones. Y de esta manera, el pueblo sabría que su Dios no los había olvidado. Mientras Ezequiel reflexionaba sobre esta revelación, su mirada se elevó hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a disiparse. El sol brillaba con una luz renovadora que parecía reflejar la gloria de la restauración, prometiendo días de frescura y paz. Y entonces el Señor dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, yo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus tumbas, y los llevaré a la tierra de Israel. A medida que las palabras de Dios se desarrollaban, el profeta sintió la urgencia de advertir al pueblo sobre la importancia de su disposición ante este nuevo pacto. Volveréis a la tierra que os he dado, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y saque a mi pueblo de sus tumbas. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su tierra. Y sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo he cumplido. Ezequiel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Era imperativo que la gente entendiera que la restauración no sería solo un cambio físico, sino una obra divina que invitaría a todos a un renacer espiritual. Como un eco de promesas pasadas, la revelación continuaba sirviendo como un recordatorio viviente de quién era su Dios, el sanador, el restaurador, el redentor. Mientras Ezequiel se preparaba para dejar el lugar de su visión, su corazón palpitaba con la urgencia de su tarea. La llegada del Mesías, el príncipe de paz, estaba más cerca que nunca, y el pueblo debía estar listo para recibirlo, para entender que su salvación no solo era un acto de compasión, sino el cumplimiento de la divina soberanía. Y así, el viento soplaba con fuerza entre las montañas, llevando consigo la voz del profeta y sus palabras de aliento. Ezequiel se sentía renovado, sabiendo que aunque la lucha continuaría, la restauración era un hecho seguro. Esta revelación lo impulsaba, pero en su corazón persistía una pregunta inquietante. ¿Quién poseerá la fe para ver este milagro y alzar su voz en adoración? Mientras el eco de su proclamación se desvanecía, el futuro de Israel permanecía entre la sombra y la luz. Con la llegada de nuevas visiones en su corazón, Ezequiel supo en aquel instante que el plan de Dios se desenredaba, y la historia de la redención estaba a punto de tomar un camino que jamás imaginarían. Y sucedió que, mientras Ezequiel se adentraba en la sólida verdad del mensaje divino, su corazón se llenaba de una mezcla de temor y esperanza. Las reverberaciones de las palabras de Jehová aún sonaban en su mente: pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán. Este mensaje resuena como un eco eterno, recordándole que la vida abundante prometida no era meramente para una generación, sino para el pueblo que anhelaba ser restaurado y renovado. Bajo el cielo azul que teñía el amanecer, Ezequiel se dirigió hacia el pueblo de Israel, su rostro iluminado por una luz celestial. Cada paso que daba estaba guiado por la mano de Dios, quien lo había llamado a ser su portavoz. La preocupación por su pueblo crecía en su corazón, pues sabía que muchos aún vivían en la desesperanza, incapaces de ver más allá de sus circunstancias.
Mientras el profeta alcanzaba los límites de su aldea, una multitud se congregó, ansiosa por escuchar las palabras de aquel hombre que había visto la gloria de Jehová. Eran rostros marcados por la tristeza y el lamento, su tiempo en el exilio les había robado la alegría y la fe. Ezequiel, con su espíritu inflamado, se detuvo y alzó la voz: escuchad, oh montes y colinas. El Señor ha hablado. Él restaurará no solo las tierras, sino vuestros corazones. La esperanza ha vuelto como el aliento que da vida a los muertos. Al oír su proclamación, algunos se miraron unos a otros con incredulidad, mientras otros, con lágrimas en los ojos, clamaban por fe. La visión del valle de huesos secos resonaba en sus corazones, pero la duda parecía haber echado raíces profundas. ¿Cómo podemos vivir nuevamente?, se preguntaron, respondiendo al clamor del profeta con la voz de desánimo. Pero el Señor estaba lejos de haber terminado su obra. En ese preciso instante, el cielo se oscureció y un estruendo se escuchó desde la lejanía, como si la creación misma anticipara lo que iba a ocurrir. Ezequiel sintió que el poder de Dios descendía sobre él, llevándolo a profetizar una vez más: así dice Jehová, yo abriré vuestros oídos, y mi voz será como un torrente que arrastra la tierra. Sabréis que yo soy Jehová cuando cumpla mi promesa. Una atmósfera de expectativa comenzó a llenar el aire. ¿Sería posible que en medio de la adversidad Dios manifestara su gloria de una manera tan poderosa? Mientras el profeta hablaba, la alabanza comenzó a brotar entre el pueblo. Algunos levantaban sus manos, otros se postraban en adoración. La fe empezaba a florecer, tal como se había prometido con el soplo de vida que había atravesado el valle. Y así, cuando un murmullo de fervor se apoderó de la multitud, el Espíritu del Señor descendió, y en ese acto, el extraordinario milagro de la vida se hizo presente. Vientos que soplaban suavemente comenzaron a transformarse en un susurro de vida, y los corazones comenzaron a latir con esperanza nueva. Oh, cómo el pueblo sintió el toque divino. Cómo se unieron ante el llamado del Altísimo, en busca de respuesta, en busca de restauración. Pero en ese momento de grandioso clamor, Ezequiel aún sentía algo más en su ser, un deseo de entender el propósito completo de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuándo será el cumplimiento total de esta promesa?, se preguntaba en silencio. El pueblo vibraba a su alrededor, pero había una incertidumbre que lo mantenía alerta. Algo más grande estaba en camino, y mientras un sentimiento de anticipación comenzó a apoderarse de su alma, una voz profunda, como un eco eterno, resonó en lo más profundo de su ser. ¿Preparará el camino para el gran libertador que aún ha de venir? ¿Entenderán las generaciones futuras la plenitud de mi plan para su salvación? Así, mientras el viento soplaba con fuerza y la vida renovada emergía entre su pueblo, la revelación de Dios se atesoraba en el alma de Ezequiel, prometiendo que el reino estaba más cerca de lo que jamás imaginarían. Un nuevo capítulo en la historia de la redención divina empezaba a escribirse, aguardando ser revelado en toda su esplendorosa gloria. A la luz del alba, el aire se llenaba de un murmullo reverberante, un eco sagrado que traspasaba las fronteras de la existencia humana. Ezequiel, aún invadido por la grandeza de lo que había presenciado, se sentó entre los que habían de ser llamados una vez más al propósito divino. El pueblo, con corazón y mente abiertos, esperaba con ansias el siguiente mensaje que fluiría de sus labios, convencidos de que lo celestial continuaría entre ellos. Así dice Jehová, yo abriré los ojos de los ciegos y sanaré las heridas de los quebrantados. La voz de Ezequiel resonó con autoridad, mientras las palabras parecían vibrar en el aire. Un estremecimiento recorrió la multitud. Algunos comenzaron a murmurar, recordando las promesas antiguas de restauración que sus padres les habían contado, mientras que otros contenían la respiración, temiendo que la esperanza fuera una burla. Pasaron los días, y mientras las estaciones cambiaban, la fe del pueblo comenzó a gestarse. Cada reunión alrededor de Ezequiel estaba impregnada de una expectativa palpable, donde cada palabra parecía abrir una ventana al cielo.
Pero el profeta, en su interior, aún sentía la presión de la inminente revelación. Las promesas de Dios eran vastas, pero su cumplimiento parecía tan lejano como la misma estrella que guiara a los sabios de Oriente. En una noche clara, mientras la luna brillaba sobre la aldea como un faro de esperanza, Ezequiel fue llevado en visión por el Espíritu de Jehová a un campo seco, donde la tierra misma clamaba por dicha revelación. ¿Ves esto, hijo de hombre?, preguntó la voz. Señor Jehová, lo veo, respondió Ezequiel, con el corazón palpitante. Ante él se extendía un vasto valle lleno de huesos secos, dispersos y sin vida, como un recordatorio sombrío de las esperanzas que habían sido arrasadas. ¿Podrán estos huesos vivir? La voz de Dios resonó de nuevo, empujando a Ezequiel a comprender el alcance de su propia incredulidad. Profetiza sobre estos huesos. Diles que volverán a vivir. Cumpliendo esta orden divina, Ezequiel comenzó a hablar, y al hacerlo, un temblor sacudió la tierra. Los huesos empezaron a unirse, formando cuerpos una vez más. Un rugido de asombro y temor recorrió la multitud a su alrededor. Era un espectáculo sin precedentes, el milagro de la vida que brillaba con la luz de la esperanza. Viento, ven de los 4 puntos del cielo y sopla sobre estos muertos, y vivirán, clamó, y el viento trajo consigo un soplo vivificante. Un eco de gloria llenó el lugar que, apenas momentos antes, había estado en una penumbra de desesperanza. Los que observaban se postraron, abrumados por la majestad divina ante la llegada de un nuevo amanecer. Mas, mientras Ezequiel contemplaba el milagro, un hilo de ansiedad se enredó en su corazón. ¿Qué sucederá con esto, mi Señor? ¿Es solo un momento pasajero o un signo de un propósito más grande? El anhelo por entender el propósito divino continuaba creciendo en su interior. Y así, la voz del Altísimo le llegó de nuevo: estos huesos son la casa de Israel. He aquí, voy a abrir sus sepulcros y los haré salir de sus tumbas, y los llevaré a la tierra de Israel. Ezequiel sintió que su asombro se convertía en convicción. Un gran plan estaba en marcha, un compromiso eterno que destiñe cada rincón de la historia con la sangre del pacto. Pero la culminación de ese pacto aún era un misterio por revelar. El eco de la voz divina resonaba: y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán. La magnitud de la promesa lo envolvía, dándole fuerzas para continuar en su llamado, mientras en su corazón palpitaba un nuevo anhelo. ¿Quién sería el Salvador que engendraría una nación renovada, una que viviría para siempre bajo la luz de la abolición divina? El misterio se afianzaba ante él, prometiendo que aún había más por venir, un camino que los llevaría hacia la plenitud del Redentor prometido. La noche se cerró sobre el profeta, pero el amanecer de una nueva revelación brillaba en su corazón, aún aguardando un cumplimiento que cambiaría él. Destino no solo de Israel, sino de toda la humanidad. El viento matutino soplaba suavemente sobre la congregación, trayendo consigo el aroma de la tierra fresca después de la lluvia. Ezequiel, todavía abrumado por la visión que había recibido, se preparaba para compartir una nueva revelación. La voz del Altísimo seguía resonando en su mente, enviando ondas de expectación a través de su ser. Las promesas divinas se entrelazaban como un hilo dorado en el tejido de su propia historia. Mientras se dirigía al pueblo, sintió el peso de la responsabilidad, consciente de que cada palabra que pronunciaría podría ser el eco del propósito divino. El pueblo, reunido en un claro rodeado de olivos, lo miraba con ojos anhelantes, cada rostro reflejando una mezcla de esperanza y expectación. Así dice Jehová, el Dios de Israel, comenzó Ezequiel, su voz firme y clara. He aquí, así como he prometido que haré resucitar a mi pueblo, también os traeré de vuelta a la tierra que os he dado. Un murmullo de asombro corrió entre los oyentes, mientras sus corazones latían en un compás divino con cada palabra que emanaba del profeta. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El corazón de piedra será quitado y en su lugar les daré un corazón de carne. Y en el día que yo los reúna, derramaré mi espíritu sobre ustedes,
y vivirán. No solo volverán a ser un pueblo, sino que serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La atmósfera se llenó de fervor, mientras lágrimas de gratitud y alegría comenzaban a fluir entre la multitud. Las visiones que Ezequiel había recibido colisionaban con las expectativas del pueblo. Sus corazones, ahora llenos de promesas, burbujeaban con anticipación. Sin embargo, un dilema sagrado se armaba en la mente del profeta. La vida nueva que Dios prometía, ¿sería solo un regreso a la tierra prometida o significaría el inicio de algo aún más trascendental, un nuevo pacto que envolviera a todas las naciones? Mientras meditaba en esta inquietud, la voz de Dios habló de nuevo, resonando como un trueno dentro de su ser. El día de la restauración será como la mañana que rudamente despierta a un mundo dormido, será un tiempo en el que los pueblos vendrán a mi luz. Las naciones verán mi gloria, y un nuevo pacto será establecido. Las palabras temblaban con una verdad ineludible, dejando a Ezequiel estupefacto ante el panorama del futuro. Sintiendo un ardor en su corazón, el profeta levantó los ojos hacia el cielo y clamó, «Señor, ¿cómo será esto? ¿Habrá un Mesías que vendrá a liberar a tu pueblo no solo del exilio, sino del yugo del pecado y de la muerte?» En su corazón, la esperanza se tejía con el misterio de la redención, un concepto profundamente sembrado en las Escrituras desde tiempos antiguos. «Un siervo sufriente, hijo de David, vendrá a cumplir mi promesa», respondió la voz, y estos ecos de revelación comenzaron a dar forma a la esperanza. No solo restaurará a Israel, sino que abrirá las puertas de salvación para todas las naciones. Y a través de él, mi espíritu será derramado, así como las aguas sobre la tierra seca. La multitud miraba a Ezequiel, con rostros iluminados por la fe y la expectativa. Cada palabra parecía ser una llave que abría puertas a promesas nunca antes imaginadas. Sus corazones palpitaban con la certeza de que Dios estaba en medio de ellos, orquestando un plan de redención que trasciende generaciones. Mientras sus ojos brillaban con fuego divino, el profeta terminó su mensaje, dejando la congregación anhelante. Él sabía que esta revelación era solo el comienzo. Un camino venidero, vasto y glorioso, se extendía ante ellos, dirigido por la mano de su Creador. Tras de sí, las sombras del antiguo pacto se desvanecían, y la luz de un nuevo pacto se anunciaba. Y así, dice el Señor, el tiempo de la restauración está cerca. Aférrense a la esperanza y esperen en mí, pues he aquí, enviaré a mi siervo y tráfico la nación por él. La promesa de Dios reverberaba a través de cada alma en el claro, llenando el aire con un sentido de urgencia y anticipación. Ezequiel se retiró, sintiendo la profundidad del misterio que lo rodeaba. El destino del pueblo estaba ligado a una poderosa revelación que aún estaba por venir. Con cada paso, el deseo de desentrañar la plenitud del plan divino lo movía hacia adelante, mientras en su corazón resonaba con fuerza una pregunta inquietante. ¿Quién sería este siervo que cambiaría el destino de Israel y las naciones, y abriría las puertas de la eternidad? En el horizonte, el sol comenzaba a elevarse, marcando un nuevo amanecer, y un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios se acercaba. Ezequiel se retiró al repliegue del campo, sus pensamientos girando como el viento en la brisa. La espalda recta, pero el alma cargada con visiones de un futuro que iluminaba sus días de profecía. Su corazón latía con un deseo que desbordaba, para entender no solo la expansión de Israel, sino el modo en que la promesa se entrelazaba con el destino de las naciones. Las horas pasaban cuando la mano del Señor vino sobre él, llevándolo en un ardoroso éxtasis. Fue llevado al medio de un campo lleno de huesos secos, un lugar sombrío, donde la esperanza parecía haberse extinguido. No había vida, solo el eco de su propio paso entre una multitud de recuerdos y sufrimientos pasados. «Hijo de hombre, ¿podrá vivir esta osamenta?», resonó la voz majestuosa del Altísimo. «Señor, solo tú lo sabes», respondió Ezequiel, con el temor reverente que solo el llamado de Dios podía inspirar. «Profetiza sobre estos huesos, y diles,
huesos secos, oíd la palabra de Jehová. He aquí, yo traigo sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré nervios sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, y cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová, ordenó la voz celestial. Con fe, el profeta obedeció y comenzó a proclamar la palabra del Señor. A medida que sus palabras resonaban en el aire, un sonido comenzó a emerger, como un fuerte estruendo que traía consigo un remedo de vida. Los huesos comenzaron a unirse, articulándose bajo la poderosa voluntad de Dios. Nervios y carne se formaban, como si el mismo aliento de vida fluyera desde el cielo. El paisaje se transformaba ante sus ojos. De un vasto y árido campo de muerte, surgía un enorme ejército, resplandeciente con el poder de la resurrección. El corazón de Ezequiel se llenó de asombro, y su voz se alzó con nueva energía mientras decía, vine a ver la maravillosa obra de Dios. Y él ha dicho que así como estos huesos han recibido vida, así también mi pueblo será restaurado. Profetiza al Espíritu, ordenó de nuevo la voz. Di al Espíritu, vente de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Entonces, Ezequiel permitió que el aliento divino fluyera de su boca, y los vientos comenzaron a soplar, trayendo consigo vida, moviendo cada fibra de aquel gran ejército que ahora respiraba. Con ojos llenos de lágrimas, el profeta miraba al espectáculo de redención y renovación. Y vivirán, serán míos, resonó la voz una vez más, y llevarán mi gloria a las naciones. Este milagro no es solo para ustedes, sino para que todos conozcan que soy el Dios que da vida, he prometido restauración y realizaré mis propósitos. Mientras el eco de las palabras caía sobre él, un retumbar de entendimiento lo invadió. No solo se trataba de una nación, sino de un resurgimiento espiritual que engendraría una nueva creación en el mundo entero. El corazón de Ezequiel palpitaba con fervor al compasar las visiones de su revelación. La promesa de un nuevo pacto era la fuente de la redención que deseaba ver fluir entre su pueblo. Así dice Jehová, he aquí, abriré sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, proclamó el profeta, sintiendo la urgencia y la amplitud del plan divino. Y cuando haya efectuado esto en ustedes, sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel sintió la carga del divino propósito caer sobre sus hombros afiando su convicción. La visión de un nuevo amanecer clamaba su atención, revelando un plan que iba más allá de lo que él podría haber comprendido. ¿Cuándo, Señor, será el momento en que estas promesas se cumplirán en su totalidad? ¿Quién será el que traerá la consumación de tu deseo por redención? Y en el silencio que siguió, la voz del Altísimo resonó con un poder renovado. Mi pueblo esperará y esta visión que hoy has visto se preparará. He aquí, el siervo que he prometido vendrá para cumplirlo. El tiempo se acerca. La historia de la salvación que cambiará el destino del mundo está en sus manos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el eco de la revelación hizo eco en el corazón de Ezequiel. El futuro contenía promesas ilimitadas. En cada lugar donde el Espíritu soplaba, la vida florecía, y la espera de las naciones por un Salvador pronto vería su cumplimiento. Un nuevo amanecer aguardaba. La escena ante Ezequiel continuó reverberando en su corazón como el eco de un clarín que anuncia la llegada de tiempos memorables. Los ojos del profeta, una vez llenos de asombro, ahora se llenaban de entendimiento y deseo. La vasta multiforme multitud resucitada estaba vivificada por el aliento de Dios, y su deseo ardiente de conocer más sobre este pueblo restaurado lo condujo a lenguas de oración y profunda meditación. Señor, clamó Ezequiel, ¿cuál será el destino de estos nuevos vivientes? ¿Cómo llevarán a cabo tu voluntad entre las naciones? Ellos deben saber que han sido tocados por ti, que en verdad eres el Dios que da vida. La voz del Altísimo se levantó en respuesta, como un murmullo del mar que se convierte en un poderoso estruendo. Hijo de hombre, estas multitudes son la casa de Israel.
Están en el profundo sueño de la desesperanza, su corazón se ha endurecido, y han olvidado la gloria de mis promesas. Sin embargo, he decidido recordarlos y guiarlos de regreso a la verdad, y a cada uno de ellos le haré saber que soy su Dios. Ezequiel sintió que el peso de la gloria de Dios llenaba el espacio a su alrededor mientras escuchaba, absorbiendo la magnitud del mensaje que debía transmitir. Profetiza a los hijos de Israel, y diles, así dice Jehová, he aquí, por mi gran misericordia les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitando de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Las palabras del Señor penetraron la atmósfera viciada, trayendo consigo una esperanza palpable. Las multitudes rejuvenecidas comenzarían con un nuevo propósito, uno que resonaría en corazones quebrantados y vidas anhelantes. La visión de un pueblo que sería restaurado y dirigido con el amor de Dios impulsó a Ezequiel a una fervorosa devoción por su llamada. No es, Señor, un hecho que se han rebelado y han amado la iniquidad, cuestionó el profeta, sintiendo el peso de la historia de su pueblo y sus fracasos a lo largo de las generaciones. Pero, ¿cómo pueden ellos retornar a ti, a menos que tú mismo les hables? Yo soy el que hablo en medio de la desolación, y a través de ti, profetizaré mi palabra, respondió Jehová, el hacedor de cielos y tierra. Te utilizaré como un faro en la oscuridad, como la voz que llamará a las puertas de sus corazones. Con profundo respeto y determinación, Ezequiel comenzó a declarar las palabras de su Dios con una nueva claridad. Porque yo abriré su sepultura y les traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra sus sepulturas y les haga salir de ellas, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán. Y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho. Mientras el profeta pronunciaba esta sentencia, la naturaleza misma parecía responder, el viento susurraba a su alrededor, y los árboles agitaban sus ramas como si dieran testimonio del poder de la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de la esperanza, una sombra de incertidumbre caía sobre su espíritu. Señor, ¿cuándo se cumplirá este gran día de restauración?, preguntó, dejando que la ansiedad de ver el cumplimiento de su promesa lo llenara. Cuando el tiempo de las naciones sea completado, y mi siervo, aquel que llevará el yugo del pecado del mundo, haya sido revelado, contestó Jehová con solemnidad. El camino del rescatador está preparado, y por medio de él, muchos serán conducidos a salvación. Esto es solo el principio, Ezequiel, porque he trazado un camino de redención que lleva a nuestra eterna unión. Entonces, el corazón de Ezequiel ardió con una nueva pasión, sabiendo que había vislumbrado el futuro que se avecinaba. Las promesas de Dios danzaban en su mente como estrellas titilantes de esperanza. ¿Quién será este siervo, Señor? ¿Cómo realizarás esto?, preguntó, sabiendo que el misterio del eterno propósito de Dios siempre llevaría consigo mucha más profundidad de la que el hombre puede considerar. Y en ese silencio sagrado, la respuesta resonó fugazmente, como un susurro traído por el viento: pronto conocerás nombres y tiempos, porque en cada línea de la historia, mi soberanía prevalecerá. Jardinaré mi promesa de vida entre ustedes. Las palabras del Altísimo dejaron en el aire una expectación sagrada. El tiempo de la revelación se acercaba, y en cada paso que el profeta tomara hacia adelante, el futuro brillante de la redención continuaría desenredándose como un magnífico tapiz, prometiendo un final que cambiaría eternamente no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Ezequiel volvió a la realidad del campo, absorbiendo la solemnidad del momento, mientras las palabras del Señor reverberaban en su corazón. La conciencia de una misión mayor se apoderó de él y sintió el impulso de compartir la visión con su pueblo. Este es el tiempo de despertar, se repitió en su mente. Mientras se preparaba para hablar, el fuego de la revelación ardía en su pecho. La multitud reunida carecía de aliento, y en sus miradas había más que asombro, había un profundo deseo de entender la esperanza que se les ofrecía.
Ezequiel sabía que cada palabra que saliera de su boca podría ser un faro en medio de la oscuridad que los rodeaba. Así dice Jehová, Dios de Israel, comenzó, su voz resonando con la firmeza del compromiso divino. Él abrirá los corazones endurecidos. Llenará estos corazones de carne con su amor y les dará un nuevo espíritu, porque la época de la restauración está cerca. No seréis más un pueblo olvidado, sino un ejército tangible, lleno de vida, listo para cumplir los propósitos de Dios. Un susurro colectivo se elevó entre la multitud. Algunos ya comenzaban a vislumbrar el significado de sus palabras. Sin embargo, la sombra de la incredulidad aún podía percibirse. ¿Cómo, profeta, podemos regresar a lo que hemos perdido? ¿Cómo podemos creer que esta vida nueva será diferente de la que nos ha llevado a la ruina? Preguntó un anciano con el rostro marcado por las cicatrices del sufrimiento. Ezequiel se aquietó un momento y respondió, la obra que Dios ha comenzado en medio de nosotros no es la misma que antes. Él ha prometido no solo restaurarnos, sino transformarnos. Permanecer en su pacto es fundamental. Nos está ofreciendo un nuevo corazón que verá y comprenderá su gloria. Un corazón que latirá con la vida eterna. Hoy es el día de regresar a la fuente de nuestra esperanza. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, mientras la multitud comenzaba a captar el palpable significado de la transformación. Ezequiel continuó, venid y unámonos en este nuevo pacto. Las promesas de Dios no conocen límites, de la tierra seca pueden surgir ríos poderosos. Él abrirá los sepulcros, y de nuestras tumbas saldremos como un nuevo pueblo. Un murmullo de alabanza comenzó a elevarse, y en medio del fervor, el silencio sagrado resonó nuevamente. Ezequiel inclinó la cabeza, sintiendo la poderosa presencia de Dios envolviéndolo una vez más. Señor, clamó en su corazón, danos la fe para recibir lo que está por venir. Muéstrales que la vida y la esperanza renacen en sus promesas. De repente, el cielo pareció oscurecerse momentáneamente, como si estuviera lleno de la expectativa de lo que estaba por manifestarse. Y entonces, vino la voz del Señor, clara y resplandeciente en sus oídos, no te temas, hijo de hombre. He aquí, el tiempo del cumplimiento de mi promesa es inminente. Mis caminos no son como los de los hombres, el Espíritu soplará de tal forma que será un nuevo comienzo. Anunciaré mi salvación, el tiempo de que todas las naciones sepan que yo soy su Dios está más cerca de lo que imaginas. La multitud, cada vez más entusiasmada, respiró colectivamente, conscientes de que estaban en la frontera de un nuevo amanecer. Con corazones ardientes de anticipación, comenzaron a comprender que la restauración de Israel no solo implicaba volver a una tierra, sino que también significaba un renacer espiritual que abarcaría a todas las naciones. Ezequiel, colmado de la dignidad del llamado divino, proclamó con firmeza, así dice el Señor, pronto veréis la gloria de mi espíritu mover entre ustedes. El pueblo que estaba en tinieblas verá la luz, y el gran día de Jehová se acerca y deslumbrará la oscuridad. Mientras las palabras del profeta resonaban en el aire, el cielo comenzaba a quedar iluminado por las primeras luces del amanecer. Con cada proclamación, la multitud se unió en un clamor de fe, sintiendo que el viento soplaba con nuevas posibilidades alrededor de ellos. Todo lo que habéis conocido está a punto de cambiar. Preparaos, porque viene un renacimiento, advertía Ezequiel mientras la esperanza iluminaba sus corazones. Un libertador, un hijo de David, vendrá y además de restaurar la gloria de Israel, abrirá la puerta a todas las naciones. El cumplimiento de la promesa está cerca, un nuevo pacto que cambiará no solo el destino de este pueblo, sino del mundo entero. Las palabras estaban llenas de poder y misterio, y el ansia crecía entre la gente. ¿Quién sería este libertador? ¿Cuándo vendría? Ezequiel pudo sentir el latido de la urgencia divina en el aire, un eco que desafiaba a su pueblo a abrirse, a recibir lo que Dios aún guardaba en su soberanía. Y así, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte,
iluminando el valle desgastado por la desesperanza, quedaba un suspense impregnado en el aire. ¿Quién estará listo para abrazar la vida que viene? Porque el plan soberano de Dios se está revelando, y la historia de la redención aún está por escribirse.